Bueno, hoy vamos a entrar en la segunda jornada y lleva el nombre de Sukkot. Sukkot, acuérdense, Sukkot. Vamos a leer Números 33, versículo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 para llegar al 5. Miren lo que dice Números 33, versículos 1 al 5. Dice: estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa, a vista de todos los egipcios, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte, de entre ellos, a todo primogénito. También había hecho Jehová juicio contra sus dioses. Versículo 5. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Okay. Vamos a recordar que todo lo que le pasó a ellos es un ejemplo para nosotros. El pueblo de Israel es tipo de la iglesia. Entonces, dice y ya nosotros ya estudiamos la primera jornada que tiene que ver con Ramesés, y ahora ellos salieron de ahí y ellos van a llegar a Sucot, y de ahí de Sucot van a salir para ir a otra estación, y así sucesivamente hasta llegar a completar las 42 jornadas. Entonces nosotros aquí estamos estudiando, pero antes de eso queremos orar al Señor para que Él nos dé su palabra, que abra nuestro entendimiento, que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Gracias te damos, Señor, por este momento, Señor, que nos das, a los que nos convocas, nos has convocado. Te pedimos, amado Dios, que nos ayudes. Queremos, Padre Santo, Señor, hablar tu palabra, Señor. Líbranos, Señor, de hablar palabra terrenal, todo que sea del cielo, Señor. Abre los cielos, Señor, para que podamos nosotros, Señor, recibir tu palabra, Señor, en esta hora, mi Dios, que seamos nutridos, edificados, que comprendamos, Señor, el propósito de todas las cosas que nos pasan, Señor. Gracias por esta hora, gracias por cada uno de mis hermanos que están presentes en este lugar. Te damos toda la gloria, toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Entonces, en el mensaje pasado hablamos de lo que significa Ramesés. Hoy voy a estar hablando otro poquito, pero hoy vamos a hablar de Sucot, vamos a entrar. Y por eso el versículo 5 dice: salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. En el mensaje pasado nosotros hablamos de que Ramesés es también Egipto. Vamos a poner Emily el mapa, a ver si lo tienes, y podemos ver que lo que es Egipto y lo que es se dan cuenta que el país es Egipto, y ahí está Ramesés, si lo alcanzan a leer hasta arriba, donde está el número 1, ahí está Ramesés. Entonces, ya vimos todo lo que significa en el sentido espiritual. Y en el sentido espiritual, Egipto representa la condición pecaminosa heredada de nuestra carne, o sea, el pecador, el pecado, o la naturaleza pecaminosa del pecador. Por eso decíamos que cuando nosotros somos introducidos en este mundo, porque Egipto es el mundo, entonces nosotros no hay escapatoria, porque ya venimos con pecado, ya venimos con una naturaleza pecaminosa. Una persona no es pecadora porque peca, es pecadora, por eso peca. O sea que es una naturaleza que corre en nuestro ser,
Para pecar nosotros no necesitamos hacer nada ni esforzarnos. Es una naturaleza, algo que sale espontáneamente de nosotros. Entonces este pecador es la persona sujeta al poder del pecado, porque en él, por naturaleza, opera la ley del pecado y de la muerte que está en nuestra carne, y eso heredamos de Adán. No hay opción en esto. Ningún hombre es libre de esta condición, excepto el Señor Jesús, que Él venció. Dice que Él fue introducido a esta tierra sin pecado, y Él venció al pecado en la carne. Y entonces Él dice que fue libre del pecado, y Él vino a librarnos y a sacarnos de esa condición. Por eso es de que lo primero que experimentamos nosotros es salir de ese lugar de Ramesés, porque ahí llegamos todos. Y dice Pablo en Efesios de que nosotros seguíamos la corriente de este mundo, hacíamos igual que ellos. Entonces, ¿qué era Ramesés? Ramesés es la situación en Egipto, no solo la esclavitud a lo que somos, sino lo que hemos hecho. También Egipto, Ramesés, que es Egipto, es el mundo. Y este mundo no solamente es el mundo visible, sino que hay un mundo invisible. Recuerdan que hablamos de que en el mensaje anterior de que es verdad que podemos ver lo que nosotros alcanzamos a ver, toda la maldad, lo que es el mundo, los placeres, los entretenimientos, todo lo que el diablo usa para apartarnos de Dios. Pero eso es el mundo visible. Pero hay un mundo invisible, el cual se relaciona con el príncipe de este mundo, el diablo. Entonces, no solamente es el diablo, sino que tiene sus ángeles, sus demonios. Pablo dice que son principados, gobernadores de las tinieblas, potestades, pero es un mundo espiritual. Y es por eso que nosotros venimos a estar bajo la potestad de todo ese mundo espiritual, de ese poder maligno. El diablo, él en un inicio, ¿qué hizo? Pues inyectó el pecado en el hombre, y de un hombre es el linaje de toda la tierra, y ahí nacemos todos nosotros. Y él no con eso hizo eso y se dio por vencido, sino que nos sigue estorbando. Nos sigue estorbando, y es por eso que Pablo dice que nuestra lucha no es contra las personas que vemos, sino que es contra las huestes de maligno, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Cuando uno estudia Daniel, para que le llegue la respuesta, para que le llegara la respuesta al profeta Daniel, hubo una guerra, una lucha en los aires, pero gracias a Dios que siempre vence, ¿no? Y aún le decíamos que para venir a nuestras reuniones de iglesia hay una batalla que se está llevando a cabo en los lugares celestiales. Y es por eso que a veces no podemos venir a las reuniones, y tenemos la intención, el deseo, queremos venir, pero resulta que llega un momento en que ya no podemos, porque hay una lucha. Entonces, cuando nosotros clamamos y oramos como Daniel, se libera esa lucha, Dios gana, y entonces cuando nosotros podemos acercarnos a Dios. Entonces, vean ustedes lo que está pasando en ese mundo invisible. Y nosotros en Ramesés estábamos en ese mundo visible y bajo ese mundo invisible. Entonces todas estas cosas, el mundo, el pecado, los pecados, la naturaleza pecaminosa, todas esas cosas están incluidas en el sentido espiritual debajo de esa palabra Egipto. Por eso tenemos que salir de Egipto. Salir, lo que Dios está diciendo es que salgamos de Egipto. Y aquí es Ramesés, es la primera estación, la primera jornada. Y fíjense lo que Dios le dijo a Moisés y a Aarón, que fueran con Faraón y le dijeran que liberara o que dejara ir a su pueblo al desierto para celebrarle fiesta. ¿Y qué hizo Faraón? Dice que él y con todos los comisarios, ellos les impusieron más cargas al pueblo, con tal de que ellos que estuvieran ocupados para no ir a celebrar fiesta. Pero la palabra es, salieron pues, o sea que ahí en el 33:5
de, de Números, ahí vemos que la palabra es salieron pues. Entonces, detrás de esa palabra salieron pues, o de esa declaración, hay una obra inmensa del Señor. Eso lo podemos ver desde el capítulo 1 de Éxodo hasta el capítulo 12. Y ahí tenemos todo el proceso de lo que es Ramsés, de lo que fue la mano poderosa de Dios, redimiendo y juzgando al mismo tiempo a los dioses de Egipto. Redime al pueblo de Israel, pero juzga a los dioses de Egipto, juzga a los egipcios, no solamente a las personas, sino que a esos espíritus. ¿Se acuerdan que hablamos de las 10 plagas? Y cada una de las plagas representa un espíritu. Entonces fíjense cómo está el mundo de maldad. Eso es un tipo de lo que estamos viviendo hoy. Hoy día hay un mundo lleno de maldad, hay un mundo, y son espíritus los que están ahí gobernando en las personas. Por eso es de que no es tan fácil reunirnos con la iglesia, no es tan fácil venir a celebrar fiesta a Dios. Ahora, el Señor también hubiera juzgado a los israelitas, porque no pensemos que ellos eran mejores que los egipcios. Ellos también vivían en Egipto y muchos de ellos adoptaron a los dioses de los egipcios, pero el Señor los salvó, los redimió, porque la diferencia hizo la sangre del cordero. ¿Se acuerdan que Dios le dijo, como es un pueblo escogido, y Dios le dijo, maten un cordero, y la sangre tenían que untarlo en el poste de las casas, en el dintel, y además tenían que comer el cordero? Entonces eso Dios, al ver la sangre, Él pasó por alto. Ellos fueron salvados del juicio de Dios, pero si no hubiera sido por el cordero, entonces ellos también hubieran perecido de igual manera, o hubieran sido juzgados de igual manera que los egipcios. Entonces les digo que, y eso tipifica a nosotros, porque cuando estábamos en el mundo, antes de que viniéramos a Cristo, ¿qué hacíamos? Igual que los mundanos, participábamos en todo lo que ellos hacían, pero gracias a Dios que Él nos salvó, nos redimió por la sangre de Cristo. Entonces, además no podíamos hacer nada porque había un acta en contra de nosotros. Leamos Colosenses 2:13 al 15 y miren lo que dice ahí. Y ese acta no solo acusaba a los egipcios, sino a los israelitas. Pero Él hizo diferencia, ya les dije que hizo diferencia por la sangre del cordero. Dice Colosenses 2:13 al 15, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Fíjense lo que Él hizo. Versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fíjense quiénes eran los que, bajo quienes estábamos. Estábamos bajo los principados y las potestades. Por supuesto que estos no son nada bueno. Todo eso tiene que ver con la maldad, ¿no? Pero había un acta que estaba en contra de nosotros, había decretos en contra de nosotros. Pero dice que Él lo quitó de en medio, clavándola en la cruz, y nos despojó a los principados y a las potestades, triunfó sobre ellos en la cruz. Entonces Dios, como Él nos ama, nos amó, Él proveyó a Jesús como el Cordero de Dios. Jesús, como el Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo. Y Él proveyó al Cordero de dos formas. Primero, derramando su sangre, y segundo, dando su carne como alimento para nosotros. ¿Se acuerdan que un día le dijo Jesús a los religiosos fariseos, les dijo, si ustedes no comen mi carne y no beben mi sangre? Y ellos se molestaron tanto al escuchar de que Él les decía que tenían que comer su carne y beber su sangre. Por supuesto que Él estaba hablando en parábola. Entonces, porque eso es lo que Él hizo. Dice que derramó su sangre y dio a su cuerpo, su carne, que fue partido por nosotros. Pero en el sentido de los israelitas en Egipto,
Ellos comieron literalmente el cordero. Nosotros también lo comemos, pero no literalmente, sino que nosotros, de la manera que nosotros comemos, que lo recibimos y creemos en Él. De esa manera comemos y bebemos a Cristo. Entonces, ahora, no sé ustedes si han echado mano de la sangre de Cristo, porque no muchos cristianos saben lo que es echar mano de la sangre. Esa sangre ya fue rociada, esa sangre ya fue derramada, pero aún lo podemos echar mano. Pero fíjense, hoy vamos a aprender cómo es que se usa la sangre. Por ejemplo, alguien va ahí llegando a su casa y como está todo oscuras y cae algo, hay un ruido y rápido decimos, la sangre de Cristo me cubre. Ahí no es la sangre. No, viene un delincuente y nos quiere asaltar y a veces decimos, la sangre de Cristo me cubre. O hay un sismo, un temblor y la sangre de Cristo me cubre. No, ahí no aplica la sangre. Donde aplica la sangre es en relación a los pecados. O sea que cuando viene el juicio de Dios viene a juzgar, porque Él es un Dios que juzga. No vayamos a pensar que Él es todo amor y no juzga. Él juzga, pero ve la sangre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice Pablo que, primero, el apóstol San Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, pero dice que antes de eso Él habla de la sangre de Cristo. Entonces, ¿para qué nos dio la sangre? La sangre es para que nosotros, hermanos, seamos redimidos, porque es el pago. Dios no podía aceptar otro pago, sino solamente la sangre. Por eso el apóstol Pablo dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ok. ¿Y en qué me baso para hablar de esto? Hay un principio fundamental en la Biblia. Hay una primera mención de lo que es la sangre. La primera vez que se derramó sangre humana en la tierra fue cuando Caín mató a su hermano Abel. Y en esa ocasión Dios le dijo a Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Fíjense lo que hace la sangre. O sea que cuando a una persona lo matan, puede ser que lo escondan, ¿verdad? Pero su sangre clama a Dios desde la tierra. Porque está diciendo de Abel, la sangre de Abel clamaba. ¿Qué es clamar? ¿Verdad? Gritar a voces, eso es clamar. Entonces dice que, y la sangre de Abel clamaba para venganza, para que Dios hiciera justicia. Por eso es que cuando vemos en la ley, Dios dice que si un hombre mataba a otra persona, esa persona que mató merecía morir. Por eso dice ojo por ojo y diente por diente, ¿no? O sea que cuando hay derramamiento de sangre, entonces esa sangre clama a Dios. Pero para venganza, en el caso de Abel, en el caso de él, era para que Dios hiciera justicia. Por eso Dios confrontó a Caín. Pero ahora nosotros sabemos que vino Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y qué pasó con él? Lo mataron y hubo derramamiento de sangre. Pero recuerden que así como la sangre de Abel clamaba, también la sangre de Cristo clamaba o clamó, porque sigue clamando hasta el día de hoy. Pero no es lo mismo con Abel, porque con Abel era para venganza, para justicia. Pero la sangre de un justo inocente sin pecado, la sangre de Cristo no clamaba por venganza, sino por perdón.
por redención, por justificación para nosotros. Fíjense lo que hace, pues. Por eso cuando Dios viene y nosotros creemos en Jesucristo, creemos en Él que murió en la cruz, entonces tenemos ese clamor de la sangre a nuestro favor. De hecho, aunque nosotros no creyéramos, aún esa sangre clama a nuestro favor, porque como somos escogidos y predestinados. Porque si no fuéramos escogidos y predestinados, tarde que temprano llega la venganza de Dios, llega su justicia a las personas. Porque cuando sube la maldad de todos delante de Dios, Dios viene y hace justicia. Por eso Él dice, no os venguéis vosotros mismos, dejad lugar a Dios. Dice, porque Dios dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, no vayamos a pensar que ningún acto que cometamos nosotros no trae algún castigo. Sí trae castigo, porque Dios es justo. Pero gracias a Dios que esa sangre ahí nos cubre a nosotros de la ira de Dios, ahí sí cubre. Porque esa sangre, por ejemplo, si Dios ven que pecamos nosotros, entonces Dios, ¿qué hace? Viene y Él viene a juzgarnos, porque es un Dios que juzga, un Dios que castiga, porque no solamente es amor, es tan amoroso porque mandó a su Hijo, pero también se cansa. Él es un Dios de ira. Entonces, cuando Él viene a juzgar a nosotros, hay una sangre que clama todo el tiempo, que es la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo dice, redímelos, perdónalos, no saben lo que hacen, justifícalos, porque yo ya morí por ellos. Imagínense lo que hace, pues. Entonces, hermanos, se dan cuenta lo que realmente quiere decir que Dios dio a su Hijo unigénito. Porque dice el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, vemos que es por la sangre, pues, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dios no puede aceptarnos. Por esa muerte redentora, Dios tiene todo el derecho legal de sacarnos con mano poderosa. O sea que cuando decimos que Él nos saca con mano poderosa, no es que estamos diciendo que Él va y hace lo que quiera porque es Dios. No, Él necesita hacer todo legalmente. Por eso lo primero que hace es enviar a su Hijo a morir en la cruz. Y entonces esa muerte es legal. O sea, esa muerte nos defiende a nosotros. Esa muerte de Cristo, el diablo no nos puede acusar. Por eso cuando el diablo viene a acusarlo, ¿usted qué tiene que decir? Cristo murió por mí, Él derramó su sangre en la cruz por mí. Y creer en lo que Jesús hizo. Y cuando nosotros creemos, Él nos justifica, Él nos perdona, venimos a estar reconciliados con Él. Entonces, nosotros ahora si creemos, estamos bajo esa sangre, somos limpios, somos libres, somos perdonados de los pecados. Por eso ahí dice la alabanza que hay poder en Jesús, hay poder en la sangre que Él vertió en la cruz. Por eso es de que ellos, ¿qué hicieron allá en Egipto, en Ramesés, antes de salir? Ellos comieron la Pascua, comieron el Cordero Pascual, y eso indica salida de Ramesés. Y es también como comieron, indica que ellos tenían que ahora que vivir por una nueva constitución, alimentándose de lo celestial. Porque cuando ellos vivían en Egipto tenían una constitución, y eso lo heredaron de Adán, lo heredamos todos de Adán. Y por eso vivíamos una vida pecaminosa, una vida desagradable delante de Dios. Pero ahora Dios nos ofrece no solamente su sangre, sino su carne. El cordero lo podemos comer. Y no solamente Dios les dio la carne del cordero, sino también ellos, dice ahí, que comieron hierbas amargas. Y el comer hierbas amargas ahí representa una vida de arrepentimiento. Por eso los cristianos, nosotros somos gente que se arrepiente, porque todavía seguimos fallando. A pesar de que Dios nos sacó de Egipto, pero pecamos nosotros muchas veces sin darnos cuenta. Pecamos, ¿no? Entonces, por eso es que
Dios le dijo al pueblo, tenían que comer y explicarle a sus hijos qué significaba eso. Por eso es que nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestra familia, a nuestros hijos, de enseñar que nosotros somos gente que se arrepiente, porque no somos perfectos todavía. No somos gente que dejó de pecar, todavía pecamos, pero tenemos esa oportunidad. Dios nos da esa oportunidad de comer hierbas amargas como el pueblo, y eso significa arrepentimiento, una vida de arrepentimiento. Uno debe de arrepentirse todo el tiempo. Todo lo que estoy diciendo está en Éxodo 12, versículos 7 al 8. Éxodo 12, versículos 7 al 8 dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. En el próximo mensaje voy a hablar de lo que es comer panes sin levadura. Entonces los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Comieron el cordero asado. También necesitamos entender lo que es cordero asado, lo que es comer cordero asado, panes sin levadura y hierbas amargas, que ya le dije que es arrepentimiento. Esto indica que es muy importante lo que nosotros comemos, porque lo que usted come, de lo que usted come, de eso se constituye. Y esto no está hablando literalmente de comer pan, carne ahora, sino que ahora los cristianos comemos por nuestro oído, por el oído y por los ojos. Porque usted puede leer con sus ojos y también usted puede escuchar, ¿no? Entonces uno de esa manera come. Ahora, ¿por qué les digo que ahora que somos cristianos, así como el pueblo, tenían que celebrar la fiesta de la Pascua y donde tenían que comer el cordero, panes sin levadura, hierbas amargas? Eso nos indica que nosotros ahora en nuestra vida cristiana tenemos que ver o tenemos que tener cuidado qué es lo que vemos y qué es lo que escuchamos. Porque dice Jesús que no es lo que el hombre come lo que lo contamina, sino de lo que sale, aún de lo que hablamos. Amén. Entonces, por ejemplo, si usted se alimenta de telenovelas, si usted se alimenta de series de Netflix, de Disney, de Amazon, de todas esas plataformas, de deportes o de trabajo, porque aún podemos solamente enfocarnos al trabajo. Y pues lo que está de moda hoy, dicen que ya Facebook es para la gente ya viejita, que ahorita los jóvenes consumen otras cosas, ¿no? TikTok, todas las cosas que están saliendo nuevo. Entonces uno se vuelve eso, o sea, lo que si nosotros vemos eso, escuchamos eso, hablamos eso, de eso uno se constituye. Pero recuerden que todo lo de Egipto también es un sistema espiritual diabólico, porque hay un mundo invisible detrás de todo eso. ¿Cómo le llaman a nosotros los que vemos televisión, vemos todo eso? Consumidor. Al consumidor ya no le dicen cliente, sino que dicen consumidor, porque como que estamos comiendo de eso, ¿no? Y quiero que vean ustedes de que detrás de todo eso, el diablo, o sea que nosotros tenemos que saber cómo usarlo, porque si yo estoy diciendo que el Facebook es diabólico, ahorita estamos transmitiendo en Facebook, todos los que están en Facebook lo van a entender así y lo van a apagar, se van a salir de Facebook porque es diabólico. No estoy diciendo eso. Tenemos que saber cómo usarlo porque el diablo es astuto. Y detrás de todo eso hay un espíritu que se mueve, porque todo eso es del mundo, pero lo podemos usar, pero tenemos que saberlo usar porque si no, eso nos quita el tiempo. ¿Se acuerdan de ustedes que hemos dicho que los videos de TikTok regularmente cuánto tiempo duran? Johan, ¿cuánto tiempo dura un video de YouTube, el más cortito de TikTok? ¿Un minuto? Hasta menos, ¿no? Yo creo que a veces hasta 30 segundos. Yo hace tiempo investigué
Y creo que el más corto es hasta de 20 segundos o hasta de 10, ¿no? Entonces usted está ahí, pero si dan cuenta usted, ve un video y le sigue, y le sigue, y le sigue. Y es una forma, porque ya ahorita ya no queremos series, telenovelas que duren 6 meses. Ahora la gente está así que quiere saber la final, en qué termina, ¿no? Entonces yo quiero que vean ustedes porque esos son espíritus. Y, y sin darnos cuenta nos hacemos amigos de esos espíritus porque dice que, abres Johan, entonces si nosotros no tenemos cuidado nos hacemos amigos de esos espíritus. Ustedes han escuchado que Santiago dice, oh almas adúlteras, porque dice que nos hacemos amigos del mundo. ¿Han leído? ¿Verdad? Que hacemos amistad con el mundo. Entonces, sin darnos cuenta, nos hacemos amigos de esos espíritus. Como resultado, esos espíritus harán que usted se sienta muy cerca del mundo y muy cómodo. Todo el tiempo esos espíritus van a rondar a su alrededor y poco a poco usted va a perder las ganas de reunirse con la iglesia. Pero no solamente cité estas cosas, pero hay otras cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a dejar de reunirnos con la iglesia, vamos a perder el interés de orar y de leer nuestra Biblia. Pero si usted está consciente de dónde Dios lo sacó, fíjense de dónde Dios nos sacó a nosotros. Y dice que nos sacó con mano poderosa. Entonces usted va a reprender a esos espíritus. ¿Sí están captando? Tenemos que reprenderlos. Uno tiene que, porque esas cosas, hermanos, son inofensivas, pero si no nos damos cuenta, nos cautivan. De verdad, a lo mejor algunos de ustedes dicen, hermano, yo no tengo ese problema, pero hay algunos que tenemos, pero puede que usted tenga otro problema. Es que el diablo no solamente usa estrategias, dice la Biblia. Entonces no solamente usa una sola cosa para distraernos, sino que, y ahí está uno, ya me perdí. Y ahí está uno, ¿no? ¿No le ha pasado en su celular? Usted se mete a TikTok, ahora está el Instagram que ya puede uno seguir a las personas ahí, ¿no? Y tengo muchísimos seguidores y no he publicado nada. Y entonces ahí está uno, y ahí está uno, ahí está uno, y ahí está uno. Y ya de repente ¿no? se da cuenta y ya se le fue una hora. De verdad. Créame lo que está pasando. A lo mejor usted dice que es más de otra generación. Dice, no, yo no, hermano, pero otra cosa sí. Entonces, tenemos que tener cuidado. Tenemos que reconocer de dónde Dios nos sacó con mano poderosa. Entonces, tenemos que reprender esos espíritus y decirles, no quiero saber nada de ustedes. Y mejor hablemos con Dios, digamos al Señor, Señor, quiero vivir por ti, quiero vivir para ti, quiero vivir delante de ti. O sea, necesitamos clamar, necesitamos orar. Amén. Todo eso es Ramesés, eso es Egipto. Pues. Y si no tenemos cuidado, ahí está todas las cosas ya. Ya no necesita salir a lugares depravadas, sino que ahí en su dispositivo está toda la depravación, ¿no? Ahí está todo ahí. Bueno, vamos a entrar en la segunda jornada porque si no, no vamos a avanzar nada hoy. Dice Números 33:5. Les hablé un poco terminé de hablarles de Ramesés, ahora hablamos de Sucot. Es la segunda jornada. Dice Números 33:5. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon, ¿en dónde? En Sucot. Salen de Ramesés y se dirigen a una primera etapa y esta primera etapa se llama Sucot. Ahora entendamos algo, así como Ramesés tiene significado, esta palabra Sucot tiene un significado en el hebreo. La palabra Sucot significa enramadas, cabañas, tiendas de campaña, tabernáculos, y todo esto se relaciona con la actitud de peregrinos. ¿Ustedes han ido a acampar alguna vez? Vayan un día y van a dar cuenta que se tiene que llevar casita de campaña. Bueno, si tiene un poquito de dinero puede rentar una cabaña, pero usted sabe que no es de ustedes, solamente es para una noche, 2 noches, que usted se quede ahí. Pero usted sabe que antemano que esos lugares no es de usted, solamente está de paso, es lo que significa Sucot.
Sucot, vamos a poner otra vez la imagen, Emily, por favor, la del mapa. Ellos salieron de Ramesés, ¿sí lo ubica? Donde dice Gosén arriba, Ramesés. Y luego ellos caminaron esa distancia hasta Sucot. Y se cree que de ese lugar de Ramesés a Sucot son como unos 20 kilómetros aproximadamente. Hoy ese lugar se llama Bacus, en el Egipto. Y ahí en Sucot era el lugar donde el emperador Ramesés II decidió vivir. Egipto tuvo capitales, diferentes capitales como Memphis, Tebas, pero aquí Ramesés él decidió vivir y él se estableció ahí en ese lugar y por eso se puso el nombre de Ramesés. Aquí en ese lugar de Ramesés, ahí en ese lugar es donde Faraón y con sus comisarios pusieron a los israelitas a edificar Ramesés y Pitón. ¿Se dan cuenta ustedes que ahí está el otro lugar? Pitón y ese lugar, Pitón, tiene la idea de una serpiente, de una serpiente. Y entonces Sucot, ya les dije que quedaba más o menos a unos 20 kilómetros de Ramesés. Y ahí está, si miramos bien el mapa, ahí está Ramesés y se corre para acá, podemos decir para el oriente y hacia el norte un poquito, a unos 20 kilómetros, ahí está Sucot. De ese lugar de Ramesés, dice la Biblia que ellos salieron pasada la medianoche, porque a la medianoche Jehová hirió a los primogénitos de Egipto. Entonces se cree que ellos salieron pasada la medianoche. Pero fíjense que ellos estaban clamando, ¿se acuerdan que el domingo leímos que ellos estaban clamando por la opresión que estaba ejerciendo Faraón sobre ellos? Ellos estaban clamando por un libertador, que Dios los salvara de esa opresión, de esa esclavitud. Entonces, en cuanto Dios hiere a los primogénitos de Egipto, se da la orden y dice, ¿saben qué? Es más, hasta Faraón y los egipcios dijeron, ¿saben? Váyanse, llévense todas estas cosas. Y dice que aún agarraron la masa sin meter levadura, lo llevaron así, porque tenían que comer eso. En Sucot tenían que llegar a comer, porque no les alcanzó nada más, habían comido a lo mejor el cordero, pero tenían que comer el pan sin levadura. Entonces ellos salieron, pero en cuanto pasó eso, salieron ahí, pero iban contentos a la vez. Ellos iban gritando, yo creo, clamando pero de alegría, ahora no de tristeza, de aflicción, sino que ahora de alegría. Y eso nos recuerda mucho a nosotros, cuando nosotros recién llegamos a la vida a la vida cristiana, muy contentos, ¿no? Muy alegres de que conocimos el camino, conocimos a Jesús. Y ellos iban siendo guiados por Moisés, ¿no? Ahora, fíjense que en esta primera etapa de Ramesés a Sucot, les dije que muy contentos, muy alegres. Esta primera etapa es muy suave y es lo que pasa con nosotros. Tenemos que entenderlo cuando llegamos a la vida cristiana, como que todo está bien, no hay mucho problema, todos los hermanos nos reciben, nos dan abrazos, besos si es posible, y todos, y apreciamos, como que nos da mucha alegría a nosotros los que ya tenemos más años, que un hermano recién nuevecito llegue, lo recibimos, lo apreciamos, le decimos, usted es bienvenido a este lugar. Y eso es lo que significa eso. Porque en este lugar Sucot, si ustedes notan, ahí, aparte de ellos no llegaban al Mar Rojo todavía, pero en ese lugar es como a la orilla del mar ahí, y se cree que en ese lugar había unos lagos, y en ese lugar había abundancia de peces, de aves, especialmente de gansos y pájaros. ¿No tienes la otra imagen, Emily, por favor? Y se cree que en ese lugar iban los faraones a hacer sus cacerías. Más o menos así lo tomé de ahí, pero bueno, esos lugares se llaman marismas.
son unos lagos donde tiene cosas, ya le dije, peces, aves, gansos, pájaros. Y no había problema porque había comida ahí. Es más, ellos llevaban comida. Al principio era un lugar muy cómodo, muy agradable. A lo mejor ellos dijeron, a lo mejor aquí, si Dios nos dejara aquí en este lugar, está todo bonito, no hay problema. Pero tenemos que saber que ahí no termina nuestra vida cristiana, vienen otras estaciones, porque Dios nos tiene que probar. Y es por eso que viene Etán, otra jornada. Pero hasta aquí, por eso esto no, nosotros lo entendemos perfectamente, porque así pasó con nuestra vida cristiana cuando llegamos a la iglesia. Cuando llegamos no había problema, todo marchaba bien, estábamos muy contentos, muy alegres, pero después de algunos años o algunos meses empiezan los problemas, empiezan las pruebas. Entonces, hermanos, este era un lugar donde había agua y provisiones, era un lugar donde se podía descansar, pero dice que el Señor no los dejó descansar allí por mucho tiempo. Por eso esa etapa cuando recién llegamos a la iglesia es algo bonito, pero no dura mucho, porque Dios no quiere que pensemos que la vida cristiana es algo suave y que todo es de ¿cómo se dice? Color de rosa o mieles sobre hojuelas, como dicen. ¿No? Tenemos que entender que entonces vamos a ser probados con nuestros mismos hermanos de la iglesia, con nuestros familiares, en donde sea, porque nosotros no solamente somos cristianos en la iglesia, sino que somos cristianos donde quiera que estemos y vamos a ser probados, ¿no? Pero es para un propósito. Entonces la primera etapa, les dije que salieron pasada la medianoche. Dice que salieron como unos 600,000 adultos armados con sus familias. Se cree que entre todos, porque ahí dice que sin contar niños. Y no solamente subieron niños, sino que subió otra gente. Entonces se cree que más o menos como 12 millones o a 12 millones y medio de personas subieron desde Ramesés hasta Sucot. Iban en caravanas caminando por 20 kilómetros durante un día entero. Caminar 20 kilómetros en un día, lo cual no es nada pequeño, sin embargo, ellos salieron pasada la medianoche. Como les dije, ellos a lo mejor llegaron cansados, pero iban felices, iban contentos, habían iniciado su éxodo, su salida, su partida. Leamos Éxodo 12, 37 al 38. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Fíjense, pues, o sea, ¿quiénes subieron con ellos? No solamente salieron los israelitas, sino que subió toda clase, una multitud de toda clase de gentes. Por eso se cree que más o menos eran como 2 millones a 2 millones y medio de personas. Recuerden siempre el significado de Sucot. ¿Qué significa Sucot? Dijimos, enramadas, tabernáculos, tiendas, cabañas, ¿verdad? Campaña, tiendas, ¿no? Entonces, ya desde el principio Dios, con eso de Sucot, lo que Dios quería dar a entender al pueblo era que ellos iban a ser o son peregrinos sobre la tierra. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros en esta segunda jornada? Que entendamos que somos peregrinos sobre la tierra. Porque el pueblo desde que empieza, Dios le dice, van a llegar a Sucot. No los llevó a otro lugar, los llevó a Sucot porque Sucot significa enramada, casas de campaña, cabañas, indicando que están de paso, es lo que es ser peregrinos. Amén. Entonces, cuando Dios lo saca a uno, lo saca para empezar a andar. Y los israelitas anduvieron bastante, pero fíjense que no se quedaron muchos días en Sucot. Y estuvieron allí en ese lugar una sola noche después de una caminata de 20 kilómetros. Y al otro día otra vez se levantaron, otra caminata, igual, pero iban con mucho ánimo porque, ¿cómo no? Si 20 kilómetros, poquito, no es mucho
Un día se puede caminar, iban despacio. Hoy fui a caminar y a correr, y como en 20 minutos yo hice 2 kilómetros caminando, 20 minutos. Entonces, si ellos caminaron 20 kilómetros, ¿cuántas horas caminaron? Como 10 horas más o menos. O no, menos, ¿no? No menos, ¿verdad? Como unas 3, 4 horas, 4, 5 horas. Bueno, pero es poco, pues. Pero iban con mucho ánimo, ¿no? Porque es lo que Dios les quería mostrar. O sea que Dios no es un Dios que te convertiste, ahí te va la prueba. Te voy a hacer la vida imposible. No. Dios primeramente nos da todas las cosas, que experimentemos lo de Él, su amor, ¿no? Y además la iglesia, les dije que nos recibe. La iglesia nos muestra su amor, pero ya con el tiempo, dice el dicho, vive con Andrés, ¿cómo dice? No, ¿cómo dice? Con Inés un mes y verás quién es. Y verás quién es, ¿no? O sea, eso es lo que pasa en realidad, ¿no? Yo pensaba que el pastor era así. Yo se veía tan amable y ahorita no lo soporto. Es que puede pasar eso, ¿no? Puede pasar, no solamente el pastor, sino otros hermanos. Pues yo pensé que se veía tan bonito ahí. Pero hermano, tenemos que entender que lo primero es bonito, dura poco, pero es bonito. Pero va a empezar Dios porque tiene un propósito. Es probar nuestro corazón. ¿Qué puede significar Sukkot espiritualmente para nosotros? Primero, la condición de peregrinos. Espiritualmente, Sukkot significa para nosotros que tenemos una condición de peregrinos. La Biblia dice en Hebreos 11:13, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Lo primero que tenemos que considerar es que somos ¿qué? Extranjeros y peregrinos en la tierra. Amén. Por eso cuando le pregunten a usted de dónde es, si usted ya entiende, ¿dónde tiene que decir que es? ¿De Tultitlán? ¿De Alborada? ¿De Sensontles? ¿No? O sea, nosotros, nuestra ciudadanía celestial, estamos de paso aquí, somos del cielo. Nosotros venimos de allá y allá vamos, por eso es que aquí estamos como extranjeros, como peregrinos. Primera de Pedro 2:11 al 12, Primera de Pedro 2:11 al 12, también él dice que nosotros somos peregrinos, extranjeros y peregrinos. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, porque estamos viviendo entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Pero lo primero que dice él es de que somos ¿qué? Extranjeros y peregrinos. Amén. Y esto tiene muy significativo para nosotros, porque cuando Dios llamó a Abraham, que es el tipo del creyente del Nuevo Testamento, Dios también le dijo lo mismo: deja tu tierra y tu parentela, deja y ven a la tierra que yo te mostraré. O sea que en Sukkot tenemos que entender que nada de lo que está aquí es nuestro. Dios lo pone en nuestras manos para que lo administremos. Y Él pide que no nos enamoremos de esas cosas terrenales. Amén. Eso es lo que significa Sukkot, porque somos peregrinos. Por eso cuando uno va a acampar, sabe que ese lugar, aunque está bonito, hay lagos, hay, no sé, está la naturaleza, todo bonito ahí, pero uno sabe que no va a estar ahí para siempre, nada más está uno de paso ahí. Es lo que Dios quiere, que estemos dispuestos aquí a dejar todo por el Señor. Y es más, cuando Dios nos llama y quiere que salgamos, Él nos lleva al lugar donde nosotros no sabemos a dónde. Aunque gracias a Dios que ya nos está revelando, pero Abraham dice que él salió sin saber a dónde iba. Porque eso es muy significativo, porque eso es salir confiando en Dios. O sea que lo que Dios quiere, que cuando nosotros iniciamos nuestra vida cristiana, debemos de comenzarla con fe. Y Dios nos enseña, porque no
sí tenemos la fe objetiva, pero falta la fe subjetiva. Por eso Jesús siempre le dijo a los discípulos, hombres de poca fe. Entonces nuestra fe tiene que perfeccionarse, nuestra fe tiene que aumentarse. Y cuando llegamos a la vida de la iglesia, sí, Dios nos dio la fe porque la fe es Cristo y la tenemos, pero también se tiene que desarrollar esa fe en nosotros que es la fe subjetiva, que tenemos que confiar en Dios. Y Él dice, vas para allá, tenemos que creerle. Si Dios viene a alguna situación, tenemos que confiar que Él va a dar la salida, porque a veces nosotros se nos olvida quiénes somos y por eso nos quejamos y renegamos, pero Dios quiere que nosotros comencemos nuestra vida cristiana con fe. Y Él usa muchas cosas para enseñarnos la fe. Por eso, ¿por qué a veces no hay dinero? ¿Por qué a veces no hay trabajo? ¿Por qué a veces hay problemas? ¿Por qué a veces? Porque Él quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él y no en las cosas que nosotros tenemos. Amén. Nuestra vida cristiana es una vida de fe. Salimos del mundo confiando en ¿quién? En Dios. Porque salimos sin saber a dónde vamos. Primero estábamos arraigados, como los israelitas estaban arraigados a su vida, aunque vivían oprimidos, pero tenían algo seguro en Egipto. Lo mismo nosotros, hay algo que tenemos, decimos, yo tengo esto y es seguro. Y estamos confiados en eso y estamos esperanzados, por ejemplo, en la quincena del trabajo, ¿no? En el trabajo que usted está haciendo, y si usted está haciendo un trabajo, usted está esperanzado, está confiado. Y usted sabe que va a cubrir sus pagos, va a cubrir su renta, va a cubrir su gasolina, su comida. Y usted dice, de aquí va a salir. Y como que de cierta manera, eso nos da una confianza, pero esa no es fe. Porque un día tenemos y otro día ya no tenemos. ¿Se acuerdan de Job que tenía todo y de repente en un instante perdió todo? Puede pasar, usted tiene un trabajo que usted dice, este trabajo aquí me va a jubilar, pero de repente puede pasar algo y entonces lo que Dios quiere es que confiemos en Él, que esperemos en Él, que nuestra esperanza, que nuestra confianza esté en Él, porque confiamos nosotros en esos días de trabajo, a lo mejor ahorramos algo y obtenemos algún bien y decimos, pues si llegara a pasar algo, pues vendo esto. No, siempre estamos esperando, y Dios no quiere eso, hermano, porque eso como que trae cierta seguridad y tranquilidad, pero tenemos que entender, y Dios quiere que no confiemos en esas cosas. ¿Qué pasó con el pueblo? Dice que les dio de comer maná. Ellos dijeron, y el Dios les dijo, no recojan de más, recojan lo que van a comer para ese día. ¿Y qué hacían ellos? Dijeron, recogieron de más porque dicen, a lo mejor mañana no va a haber. ¿Y qué pasaba con eso que recogían? Se engusanaba, dice, se echaba a perder. Entonces nosotros tenemos que saber, creo que algunos de nosotros ya hemos pasado por alguna situación de eso. A veces hacemos planes, voy a tener de hacer estos pagos y el dinerito que quede de ahí voy a empezar a ahorrar porque voy a comprar esto y voy a hacer esto, voy a salir y de repente pasa algo y todo ese dinero se va ahí. ¿No les ha pasado? Cuando nosotros empezamos en el ministerio, Dios nos quitó. Después de la boda, dijeron los pastores, el pastor Cayetano dijo, después de la iglesia en Burlington, después de la boda te vas a Nayarit para que colabores allá con el pastor que está allá. Y ya terminando la boda, me sobraron 6,000 pesos de todos los gastos que hicimos. Y dije, pues 6,000 pesos, pues es algo. Con esto vamos a comprar comida en un mes o no sé, unos 2 meses. Y una hermana nos presta su carro para mover nuestras cosas. Y antes de llegar a donde íbamos a vivir, se nos descompone el carro y nos cobran exactamente los 6,000 pesos. Entonces yo quiero que vean ustedes que a veces nuestra confianza está en las cosas, pero Dios dice, no confíes en eso, confía en mí. A pesar de que se te vaya como agua al dinero, yo te voy a proveer. No te confíes. Espera, porque ellos, la seguridad que tenían ellos era que en Egipto tenían cebollas, ajos, pepinos, puerros, las ollas de carne. Ustedes van a leer y dice que ellos estaban acordando de eso.
porque esa era la seguridad que tenían en Egipto. Y algunos querían volver a esa condición de esclavitud porque tenían seguras estas cosas. Pero Dios nos dice que no confiemos en esas cosas. Es lo que significa Sukkot. Somos peregrinos. Si un día no tenemos nada, llegamos a no tener nada, Dios es el que provee. Él está con nosotros y dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Entonces, hermano, es por eso que a veces los hermanos, cuando después de Sukkot empieza la vida de prueba y todo eso, ¿y qué pasa con muchos? Mejor deciden regresar al mundo, porque dicen: es que cuando no era cristiano me iba mejor, no tenía problemas y por eso se regresan. Pero Dios, como son escogidos y predestinados, tienen que regresar. Amén. Porque el Señor los va a tratar, porque Él nos sacó con mano poderosa. Entonces Sukkot, Dios los puso ahí, a ellos a acampar para que vieran que son peregrinos. ¿Qué es ser un peregrino? Es ser un viajero. Dicho de una persona que anda por tierras extrañas, no es nada en nosotros. Pero también el ser peregrino nos hace ser disponibles para Dios. Miren lo que dijo Jesús en Lucas 14:26. Y a veces esto, hermano, ha pasado mucho en la iglesia y Dios va a probar nuestro corazón. Pero lo que dice Lucas 14:26, pero tienes la otra versión, si lo pudimos poner. Porque aquí en esta versión dice diferente, pero dice: si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a sus hijos, a su mamá y hermanas, no puede ser mi seguidor. El que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. Amén. Y en Lucas 14:33 dice: es lo mismo con cada uno de ustedes. Si no dejan todo lo que tienen, no pueden ser mis seguidores. O sea que, fíjense, hermano, lo que Dios quiere que entendamos, que lo que tenemos no es de nosotros. Él nos da a administrar y si Él quiere, nos lo quita. Por eso Él quiere que entendamos que confiemos en Él. Por eso desde el inicio. Porque si yo soy un predicador de la prosperidad, yo predicaría diferente, ¿no? Que Dios les puede dar comida, que les puede dar casas, les puede dar todo eso. Entonces, ¿qué pasa con muchos cristianos? Creen en eso, pero en la realidad es de que no tienen eso. No llegan a tener eso, porque Dios no prometió esas cosas. Amén. O sea que al Señor hay que seguirle, pero seguirle se requiere que seamos peregrinos, porque eso es estar disponibles para Él en todo tiempo. Ser disponible quiere decir que ya no podemos estar arraigados a nada en este mundo, porque estar arraigados a otra cosa aparte del Señor, eso es idolatría. A veces estamos tan aferrados a situaciones, a personas, puede ser nuestro modo de vivir, la manera como hemos vivido dependiendo del mundo, que no tenemos la suficiente fe para confiar, pero Dios nos dice lo mismo como le dijo a Abraham: deja tu tierra, deja a tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Eso no es cualquier cosa, eso es Dios. Dios lo prueba a uno, no porque a veces ponemos, como dice ahí en el otro versículo anterior, ponemos de excusa a los hijos, a los padres. Dice, si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a sus hijos, a su mamá y hermanas, no puede ser mi seguidor. Aún tenemos que renunciar a eso es Sukkot, que entendamos, hermano. Dios quiere porque cuando entendemos, hermano, que somos peregrinos en esta tierra, estamos de paso, estamos viajando nada más, todo lo que nos pase no nos importa. Aún cuando le llega algo que ha afligido mucho a las familias es la enfermedad. Y uno dice: ¿y por qué me enfermé? ¿Por qué yo? Pero ¿por qué no? Porque nosotros no fuimos puestos aquí para vivir toda la eternidad. No estamos de paso aquí. El apóstol San Pablo, él entendió, porque él dijo: yo quisiera partir con el Señor y estar con Él. Estaba hablando de morir, porque dice: lo cual es muchísimo mejor. Pero por causa de ustedes voy a seguir otro tiempo, así dijo. Porque él entendió que él era extranjero, peregrino sobre la tierra.
Amén. Hermano, Él nos dice que salgamos y nosotros no sabemos, pero Él sí sabe. En eso tenemos que confiar. Él sí sabe a dónde nos lleva. Nosotros no sabemos, pero Él sí sabe. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Para eso Él nos sacó de Egipto con mano poderosa, con mano fuerte, para llegar a algo mejor. Si se recuerdan, Dios sacó a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Ellos dicen que fueron personas que habitaron en tiendas, en enramadas, en tabernáculos. Esa fue el estilo de vida que ellos llevaban. Ellos estaba el tabernáculo y tiendas, tabernáculo y tiendas. O sea que tenían la presencia de Dios y tenían el lugar como una tienda de campaña. Allí vivían ellos con eso demostraban que eran peregrinos extranjeros en la tierra. Entonces ellos tenían una vida de altar y una vida de tienda. Significa que ellos consagraban su vida y las cosas a Dios, pero también vivían en tiendas, indicando que su vida no valía nada en la tierra. O sea que, como los de Guanajuato, la vida no vale nada. Sí, porque si nosotros creemos que Dios nos puso aquí para estar por muchos años, para que vivamos 90, 100, 120 años, entonces, hermano, nos vamos a lamentar, porque asegúreme usted que va a llegar a los 80, a los 70. La hermana Teresita tiene el privilegio de que ya va para los 90, ¿no? Y Dios le dio ese privilegio, o le concedió esa gracia. Pero podemos ver a gente que ya no está entre nosotros. No sé si yo sea el próximo, o usted. Se da cuenta que no estamos, lo que Dios quiere es que, hermano, que ninguna circunstancia, que ninguna situación, ninguna persona nos quite el estar disponibles para el Señor. En cualquier momento que el Señor nos llame, tenemos que estar dispuestos. ¿Cuántas cosas, oigan bien, cuántas cosas dejamos de hacer para Dios debido a que estamos atados y arraigados en las cosas de este mundo? Muchas cosas nos tienen atados porque amamos más las cosas, de tal modo que somos capaces de dejarlas para seguir al Señor. Si nosotros adoramos las cosas que tenemos, ellas nos atan. Entonces lo primero que tenemos que entender es que comenzamos nuestra vida cristiana siendo ¿qué? Peregrinos. Somos viajeros, estamos de pasada nada más. Debemos de tener un corazón dispuesto para ser desatados, desarraigados, un corazón dispuesto a dejar de ser idólatras, no amar otras cosas. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén. Pero para dejar la idolatría y ser adorador hay que aprender a hacer altar y hay que aprender a vivir en tienda. Significa que somos peregrinos y que estamos solamente para nuestro Dios. Es lo que Él quiere que entendamos. Nuestro corazón aquí en la tierra debe ser de peregrino. Miren lo que dice Job 4:20, otra vez Emily, por favor. Job 4:20 dice, en la traducción lenguaje actual dice, en esta vida, ¿qué dice? Estamos de paso, un día nacemos y otro día morimos. En esta vida estamos, ¿qué? De paso. Salmo 119:19 dice, en este mundo, miren lo que dijo el salmista, en este mundo estoy de paso, no escondas de mí tus mandamientos, pero en este mundo, en esta vida y en este mundo estamos ¿qué? De paso. La vida es como aquel que pasa un puente, tiene que pasar por el puente, pero no puede construir su casa en el puente, porque para eso no es. Entonces nosotros tenemos que entender que somos peregrinos. Hermanos, realmente nuestra vida es en esta tierra es la grandísima oportunidad que tenemos que escoger, que tenemos para escoger cuál va a ser nuestro verdadero hogar. Nuestro verdadero hogar no es aquí en esa tierra. Nuestro verdadero hogar es en los cielos. Allá es donde se nos dará lo que es nuestro. Estamos de pasar, por eso no nos enamoremos de las cosas. Administrémoslas bien. Usemos las cosas para Dios, para su propósito, y también nos da la oportunidad de que las disfrutemos, pero no amemos más las cosas. Lucas 16:9
la traducción, nueva traducción viviente dice, aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos les darán la bienvenida a un lugar eterno. Está diciendo que si entendemos que somos peregrinos, debemos de compartir las cosas porque son mundanas. Porque ese billete, ese dinero que usted trae en su bolsa, que está en su cuenta, en su celular, ¿verdad? Si usted agarra un billete, ¿de quién es la imagen? ¿Acaso es de Dios? ¿De quién es la imagen? Por ejemplo, el de a 100, déjame ver si traigo uno de a 100. ¿Quién es ella? ¿Y quién es? ¿Es una cristiana? Es una mundana, ¿no? Ahí está. En el Benito Juárez, que ya subió de nivel, ahora es de 500, ¿no? ¿Y quién fue él? Un mundano, ¿no? Entonces, por eso se le llama recursos mundanos, que usemos estos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos les darán la bienvenida en su hogar eterno. O sea que, si nosotros entendemos eso y compartimos lo que Dios nos da con los necesitados, con nuestros hermanos, para que el propósito de Dios, o para el propósito de Dios avance, para que su iglesia avance, entonces cuando lleguemos allá en las moradas eternas, alguien va a hablar a nuestro favor lo que está diciendo. Por ejemplo, si usted le ayuda a alguien, le da una despensa, y cuando usted llega allá a las moradas eternas, esa persona va a hablar a favor de usted. Le va a decir, Señor, él me ayudó, ellos me ayudaron mucho cuando yo tenía necesidad. Por eso es importante compartir lo que Dios nos da. Pero también Él nos da lo que nosotros también para disfrutarlo. O sea que Él no dice que dale todo, pero Él si quisiera puede decirlo. Pero Él dice, dame algo, comparte, y lo demás úsalo porque también tienes derecho. Porque dice que el que trabaja tiene derecho, es digno de su salario, ¿no? Entonces Dios también nos quiere que lo disfrutemos, pero que entendamos sobre todo que nuestra vida en esta tierra, que estamos aquí en este mundo de paso, somos peregrinos. Es lo que significa Sukkot. Amén. Amén. Ahí lo vamos a dejar. Y en la siguiente continuamos con Sukkot. Amén. Vamos a orar. El próximo domingo vamos a seguir hablando de Sukkot, pero Sukkot está relacionado con ser peregrinos, con ser extranjeros en esta tierra. Es lo que Dios quiere que entendamos, que confiemos en Él, que nuestra fe está puesta en Él. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Señor, que nos concedes, Señor, recibir tu palabra. Padre, anhelamos, Señor, que tú, Señor, que estas palabras se hagan vida a nosotros, que podamos, Señor, realmente vivir agradándote, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, de meditar, Señor, en tu palabra, Señor, y gracias, Señor, porque nos ayudas a entender que somos peregrinos, que somos extranjeros en esta tierra y que nuestra salvación tenemos que avanzar. Gracias por esta estación de Sukkot, Señor, que nos enseñas a confiar en ti. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.